Bueno, y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este viernes, y de verdad que vamos a estar conversando de un tema súper interesante en esta entrevista de primera mano, agradeciendo al TIS, Hechos de Vida, Hechos de Fibra. Y es que nos acompaña Odalis Rojas, quien es experta en dirección de recursos humanos y directora de formación Smart para República Dominicana y el Caribe, una empresa que está enfocada 100% a este tema de la inclusión laboral y que ha obtenido por 2 años consecutivos el sello RD Incluye, que es otorgado por el Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS. Así que dante la bienvenida, Odalis, y quizás parecería una pregunta como tonta, ¿no? Porque quizá la misma palabra tiene una explicación. Ahora, muchas veces hay palabras, y estas palabras que son quizá recientes porque no las usábamos antes, como la palabra inclusión o empresa inclusiva, y me gustaría como dejar claro eso antes de que empecemos a hablar de las profundidades. ¿Qué es inclusión laboral? ¿Con qué se come eso? Porque de repente las personas tienen alguna concepción de ese concepto y a lo mejor están equivocados. Puede ser, y bueno, primero, en nombre del equipo de Formación Smart, de verdad muchísimas gracias por prestarnos esta espacio, esta tribuna que vemos que tiene mucha concurrencia, ¿no? Claro, gracias. Agradecerles también pues, a la audiencia preocuparse por estos temas. Yo creo que la mejor forma de definir lo que es inclusión laboral es ponernos un momento en retrospectiva con todo este tema de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia nos ha traído o nos ha golpeado una serie de preocupaciones y por el otro lado nos ha traído una serie de limitaciones. Esas limitaciones tienen que ver, por decir alguna, desde la forma como nos movilizamos, la forma como nos entretenemos, la forma como nos educamos, la forma como trabajamos. Imaginemos entonces por un momento si a nosotros, personas que no tenemos teóricamente ningún tipo de discapacidad que se nos pueda observar, porque, Sí. y ya vamos a hablar del tema de las discapacidades, todo lo que pasa con el 7%, dicen unas estadísticas, otras dicen que es el 12%, o sea, entre 1.200.000 y más de 708.000 dominicanos y dominicanas que durante buena parte de su vida han tenido, o cuidado si no todas, limitaciones de todo tipo para acceder a cualquier tipo de institución, para acceder a la educación, al trabajo, etc. Entonces, bueno, ¿qué es la inclusión laboral en materia de discapacidad? Es permitir en igualdad de condiciones que una persona sea contratada no de manera asistencial o filantrópica por cumplir un requisito que me impone, sino porque esa persona tiene un talento, esa persona aporta a la organización y también, y este espacio es maravilloso, para invitar a todos los empresarios, micro, grande o pequeño, y decirles la inclusión puede ser muy rentable para tu negocio, especialmente en este momento en donde muchos tienen que repensar de una manera diferente cómo se hacen las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas con algún tipo de discapacidad son clientes, son Claro. proveedores, son talentos, entonces que necesitan de nuestros productos, de nuestros servicios, o nuestras empresas necesitan de sus talentos para seguir operando. Entonces, bueno, ¿qué es la inclusión laboral? Es generar oportunidades en igualdad de condiciones, sin importar ningún tipo de discapacidad. Si yo tengo, obviamente, dentro de mi empresa esa necesidad, yo necesito un contable, yo necesito un abogado, necesito un asistente telefónico. Sí. Imagínate, en este momento, eso puede ser una tremenda oportunidad para muchas empresas y para muchas personas que pueden tener problemas de motricidad, que pueden tener problemas visuales y pueden ser unos excelentes por ejemplo, agentes de atención telefónica. Entonces, bueno, Totalmente. igualdad de condiciones, eso implica la inclusión laboral. ¿Cuáles son los principales obstáculos que pueden existir para la inclusión laboral de personas con discapacidad? Mira, yo diría, esa pregunta es excelente, Rafael,
que más que obstáculos, lo que hay son como creencias, ¿no? Y parte de lo que se ha venido avanzando es decir, mira, la discapacidad no es un tema médico ni asistencial, o sea, obviamente tiene unas condiciones médicas y tiene unas condiciones de asistencia, pero básicamente el concepto ha venido evolucionando de tal manera que ya está referido a la interacción social, está referido a las barreras que nuestras creencias en las sociedades donde nos desenvolvemos le ponen a estas personas con algún tipo de limitante. Esas barreras pueden ir y son las que más observamos hoy día, especialmente en República Dominicana y especialmente en Santo Domingo, donde ya hay rampas y se está dando una apertura a todo lo que tiene que ver con que las infraestructuras permitan a las personas con discapacidad motriz Sí, acceder a esos sitios, pero tenemos personas con otro tipo de discapacidades, o sea, claro. discapacidades visuales, discapacidades auditivas, discapacidades cognitivas también. Entonces, bueno, es un mundo muy grande. Lo primero es sensibilizar a la gente. Y sensibilizar viene por dos vías, ¿no? Una vía como la que tenemos que nos golpea y Dios nos ampara a cualquiera de nosotros, un accidente, porque las personas piensan que la discapacidad es congénita y la discapacidad también puede ser adquirida. Claro. O sea, puedes tener un accidente de tránsito y quedar discapacitado. Puedes tener un accidente laboral y quedar discapacitado. Y entonces, bueno, en la medida en que vemos, y yo tengo un caso maravilloso de una persona que adoro, que es muy amigo mío, que es visitador médico de primer nivel y en un accidente de tránsito queda en silla de ruedas. Wow. ¿Qué pudo haber hecho la empresa? Pudo haberlo desvinculado de la manera más honrosa que se puede y darle asistencia. Sin embargo, esa empresa, que es un laboratorio muy importante, dijo, yo he formado este talento durante más de 5 años y no lo vamos a desvincular. Y le dieron, fíjate, un cargo en atención al cliente. Para hacerles el cuento corto, esta persona convirtió pasar de ser un agente de atención al cliente a dirigir a más de 30 personas en ese departamento y romper récord de venta. Wow. Esa persona maneja, esa persona logra irse de viaje, se casó, tiene una familia maravillosa y sigue trabajando en esa empresa que decidió ir contra la creencia de que porque ya no puedes Sí. caminar, ya no me eres útil. Y consiguió, además, que eso redituara en un aumento de algo que no lo veían en ese momento necesario. Entonces, el primer obstáculo son nuestras creencias y por eso Formación Smart hace esta iniciativa desde el año 2019 y que ahora nuevamente la traemos en su edición 2021 para invitar como una contribución que hacemos como parte de nuestras políticas de responsabilidad social, invitar a todo el empresariado dominicano, seas microempresario o seas gran empresario, que en este momento, pues muchas personas ven limitados sus presupuestos de capacitación. En este momento, Formación Smart, como ecosistema digital, te pone una herramienta para empezar a romper esas creencias, para que tu empresa empiece a tener evidencias de que está sensibilizando y de que está avanzando hacia ser una empresa más inclusiva. Entonces, bueno, romper creencias, sensibilizar y educar, yo creo que son como los pininos que se tienen que dar para avanzar en este tema tan importante. ¿Hay estadísticas confiables, Odalis Rojas, de formación Smart? Estamos conversando con ella de inclusión laboral. ¿Hay estadísticas confiables de qué tan inclusivas son las empresas, en qué rango, si son empresas muy grandes, si son empresas medianas, que tú pudieras compartirnos? Mira, hay las fuentes de datos confiables que hay dentro, desde el punto de vista científico, que pudiéramos acceder a ellas. Estamos hablando del censo del 2010, estamos hablando de la encuesta en Hogar 2013, hubo otra Endesa también 2013, pero ya están como todos estos temas de políticas públicas, pues requieren como de un mecanismo o de un engranaje que se hace lento. Entiendo que el año pasado, si mal no recuerdo, ya el Ministerio
de trabajo de acá empezó en la planilla donde recaba los datos a incluir estos datos, cuántas personas y si algunas personas de estas tienen discapacidad. Pero, como bien dicen, el principal órgano de la discapacidad, todavía pueden estarse subestimando las cifras, sí. Y si bien hay una ley que ha empezado ya a tener resonancia, todavía, y la pandemia pues obviamente afectó todo, no hay algo que tú digas, mira, con certeza estos son los números, ¿no? Sí. En República Dominicana. No se visualiza, la gran mayoría también de las empresas aquí son pequeñas, no se visualiza todavía, no lo vemos, ¿no? De manera contundente. Muy bien. ¿Ustedes opinan o ustedes son de creencia que antes de toda esta inclusión por parte de personal con ciertas discapacidades, hay que preparar las estructuras físicas? Lo pregunto porque muchos empresarios tienen la intención de inclusión, pero no tienen la capacidad, por ejemplo, de personas que andan en silla de ruedas, poderlas mover dentro de una empresa que tiene varios pisos porque solo tiene escaleras, por ejemplo, no hay lugares por donde bajar para salir la empresa. O sea, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes dan desde el punto de vista de infraestructura para facilitar la vida de personas discapacitadas? Mira, estamos viendo nuevamente la capa del iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Efectivamente, las personas con discapacidad motriz son las que podemos ver de manera más contundente, ¿no? De hecho, la última estadística, esta que habla del 2013, para que se hagan una idea, 708,000 por un lado y más de 402,000 personas tenían una discapacidad motriz, ¿no? Efectivamente, lo primero que hay que hacer es tratar de adecuar y yo creo que eso se está empezando a ver, ¿no? Se están empezando a ver ya en grandes instituciones donde estamos adecuando rampas. Me imagino no, más bien yo quisiera creer de que cuando un constructor ahora va a emprender un proyecto, así sea de un apartamento habitacional, le va a decir a su arquitecto, contemplemos una rampa, porque ya lo estoy empezando a ver. Claro. Y eso es la invitación que hace Formación Smart. Formación Smart le dice hoy a las empresas, empecemos a hacer pequeños cambios. O sea, la rampa está bien, pero efectivamente es un costo. Pero ¿qué puedo hacer en este momento? Sensibilizar a mis colaboradores para que empecemos a transitar hacia una cultura incluyente, de inclusión laboral. Y eso empieza por saber qué es la discapacidad, por saber qué tipos de discapacidad existen, por saber el lenguaje respetuoso y quitarme las etiquetas con que llamo a alguna persona con discapacidad, por saber reconocerlo. O sea, a veces podemos estar ante una persona con una discapacidad intelectual y no lo percibimos, no lo entendemos. Sí, y disculpa, ahí tenemos una tarea pendiente, inclusive hasta con los clientes, porque nosotros que visitamos muchas plazas comerciales y muchas empresas, no vemos, por ejemplo, baños que sean dirigidos a personas con discapacidades. Y vemos baños normales para personas que no tienen situaciones, pero estos baños que se necesitan con barras a los lados para que se puedan mover, se puedan agarrar, a menudo no vemos este tipo de facilidades. No, es cierto, no están, pero se está empezando a avanzar. Yo decía, los cambios son lentos y siempre podemos ver desde lo que no está. Y la invitación que hago a través de este espacio es qué es lo que nosotros en este momento como empresarios podemos empezar a hacer para cambiar esa situación. En este momento pedirle a las empresas, pedirle a los edificios, adecúa tus instalaciones para este tipo que efectivamente es muy importante, estamos hablando de más del 50% que tiene un tipo de discapacidad motriz. Claro. Pero aparte de yo puedo tener la infraestructura y mi personal no saber y de manera torpe interactuar con esto, porque recordemos que ahora el concepto de discapacidad se transforma hacia la parte de cómo interactúo y de cómo las barreras, unas físicas, pero otras sociales de comunicación, le impiden a una persona con discapacidad poder explayar todos sus talentos. Imagínate, por ejemplo, República Dominicana es un país turístico y en el mundo el 15% de la población
tiene alguna discapacidad. Imaginemos Wow. que el Alto. 55%, sí, imaginemos que el 55% no pueden tener acceso a viajar, etcétera, pero nos queda un buen porcentaje de personas con discapacidad que pueden viajar y República Dominicana pudiera tener un turismo incluyente. Claro. Qué bonito sería si además de las rampas, que son los temas de infraestructura, llega una persona con una discapacidad auditiva y el que lo atiende en ese front que está allí de recepción sea una persona que le puede hablar en lenguaje de señas. Entonces, a eso es que nos referimos con que el empresariado tenemos que empezar a transitar, pero como todos los procesos, son una serie de etapas que se tienen que ir agotando de manera sistemática. Y entonces, tú no puedes decretar que una organización, que un país, que una sociedad se vuelva incluyente de la nada, solamente porque tienes una ley o suscribiste unos acuerdos internacionales. No. Cada uno de nosotros como ciudadanos podemos empezar a sembrar en nuestras organizaciones ese granito de arena a través de los diferentes subsistemas. Oye, cuando yo vaya a reclutar a alguien, ¿cómo puedo adecuar mi subsistema de reclutamiento, de selección, de inducción? Y en este momento nosotros invitamos a todas las empresas a que empecemos generando conciencia. Entonces, con el curso de inclusión laboral, donde usted puede estar en San Juan de la Maguana, puede estar en Elías Piña. Si usted tiene conexión a Internet, usted puede postular a su empresa para que todos sus colaboradores, sin ningún tipo de discriminación, puedan empezar a sensibilizarse de cómo ser ciudadanos incluyentes y le va a dar herramientas a usted, microempresario, o a usted, líder de gestión humana, de empezar a pensar cómo puedo volver y cómo puedo empezar a cambiar mi cultura organizacional por una cultura más incluyente que arranca con el lenguaje y que arranca como denomino las cosas, de quitar las Y etiquetas. Odalis, algo tan importante que yo creo que también la pandemia nos ha abierto los ojos, y es que antes no nos imaginábamos que la mitad de la compañía podía trabajar desde la casa. Total, total. Entonces ahora ni siquiera tendríamos que, digo, estoy pensando en un escenario hipotético. A lo mejor en su empresa, usted que me está escuchando ahora mismo, usted no tiene que ni hacer una rampa, ni poner un elevador. Sencillamente usted lo que tiene que montarle la infraestructura tecnológica para que ese empleado que usted contrató y que tiene una discapacidad motriz, trabaje desde su casa. Claro. Él Claro, en pero su casa tiene todo lo que necesita. Y usted lo que necesita es que él cumpla con unos objetivos. Punto. Ya el hecho claro, de si él está o no está al lado suyo, desde hace 1 año y 3 meses, ese paradigma se rompió. Porque total. nos hemos pasado, nosotros tenemos desde marzo del 2020 haciendo el programa desde nuestra casa y no hemos dejado de hacerlo un solo día. Y eso hubiese sido impensable si se los hubieran dicho en diciembre del No, 2019. no. Así es. En enero de ese año nos hubieran dicho, vamos a empezar a hacer el programa cada quien desde su casa y hubiéramos dicho, pero ¿para qué? ¿No? ¿Qué sentido tiene? Total, y fíjate que en este momento eso ya es así, y tú tienes la oportunidad de contratar, imagínate, República Dominicana tiene en su ADN algo que es muy interesante, que es la empatía, que es Sí. esa amabilidad, que es propio, pues, y por lo cual vienen muchas personas al país de turismo, además de las ventajas comparativas que podemos tener con cualquier isla del Caribe, la gente es el principal elemento diferenciador. Tú puedes tener una persona que tenga una discapacidad visual y ser una espectacular asistente porque son buenas escuchas, tienen ese sentido más desarrollado Claro. y puedes tener un asistente de atención al cliente maravilloso. Y efectivamente generar empleos, cumplir con 4, no con 1, sino con 3, perdón, de los objetivos de esa agenda de desarrollo que ya la tenemos tan cerca, 2030 sonaba lejos hace 5 años, pero ya cada vez estamos a 9 años de eso, pudieras contribuir al fin de la pobreza, puedes, obviamente, no es que nosotros podemos cambiar el mundo, pero si todos y cada uno de los empresarios empezamos a generar una sociedad más inclusiva, vamos a contribuir con el fin de la pobreza porque estás dando un empleo. Y es un empleo que además es un empleo digno, no es un empleo, digamos, que pone en compromiso la salud mental o física de una persona, pero también
puedes establecer alianzas con empresas como nosotros si tú no tienes los recursos para sensibilizar. Claro. Y nosotros en este momento lo tenemos como una política de contribución para apoyar esto, para apoyar al trabajo decente, para apoyar al cierre de esas desigualdades, para sensibilizar que no solamente es un tema de motricidad o un tema visual. O sea, tú no vas a darte cuenta que una persona tiene una discapacidad auditiva hasta que no interactúas con ella. Así porque es. Físicamente no lo vas a percibir. No hay manera. Así es. Pero todas esas personas, el de la discapacidad visual, el de la discapacidad motriz, el de la discapacidad cognitiva, todos tienen unos talentos, porque todos tenemos un don. Ahora, las empresas estamos responsablemente obligadas a brindar oportunidades para que esos talentos puedan desarrollarse y no dejar solamente a que, oye, tiene que venir una ley, una norma, otro. No, hoy es el momento en que cada uno de nosotros puede marcar una diferencia como empresarios, apoyando a nuestros colaboradores a sensibilizarse con la cultura incluyente. Porque, y ya voy a cerrar con esto, porque este tema me apasiona, todos en algún momento, y es algo que en mi equipo hemos reflexionado mucho, vamos a tener una discapacidad. Claro. En la medida en que nos vamos a volver más longevos, pues todos nuestros, fallas desde visuales, auditivas, hasta cuántas personas no hay ya superior a 60 años que están en bastón, por decir algunas cosas. Yo te puedo mencionar varias discapacidades. Que no se ven y que no están tipificadas todavía. Porque sí, de repente los políticos tienen unas discapacidades muy especiales. Hay gente que dice que la Tierra es cuadrada y que no es redonda. Hay otros que dicen que en la vacuna le ponen un chip. Todo eso hay que tipificarlo al final como una discapacidad. Así que algunos no somos capaces de tener paciencia. Otros no somos capaces de escuchar con atención cuando nos están hablando. Otros no somos capaces de dar un buen servicio al cliente. Es decir, que al final, como decía Albert Einstein, todos somos ignorantes en algo, ¿no? Igual yo creo que todos tenemos algún tipo de discapacidad. Odalis, ¿cómo podemos comunicarnos con Formación Smart? Porque quizá mucha gente le ha surgido, le hemos sembrado esa semillita de la curiosidad y de movernos a la acción y de empezar a contratar personas con estas discapacidades. Sí, nos pueden, tenemos una página, aquí invitamos a que todos la visiten, que es www.formacionsmart.com. En nuestras redes, tanto LinkedIn como Instagram, estamos como Formación Smart. Y si alguien nos quiere contactar telefónicamente, pues estamos en el 809-540-7453. Buenísimo. Bueno, ahí está. Yo creo que es un excelente momento para que nos sensibilicemos y empecemos a dar cabida a todo el mundo y empecemos a generar ese ambiente de que todos tenemos cosas, fortalezas y tenemos debilidades y que en la medida en que nos unimos, pues nos hacemos cada quien, nos complementamos y más dentro de una organización que lo que al final busca es dar servicio y generar bienestar, ya sea económico, pero también social para las personas que están en su entorno. Buenísimo. Muchísimas gracias, Odalis Rojas, quien es directora de Formación Smart para República Dominicana y el Caribe. Rafael. Feliz fin de semana. Igualmente, vamos a agradecer a nuestros amigos de Altiz, auspiciadores de esta entrevista. Vamos a un break comercial, al retorno venimos con Capítulo Bursátil.